Just be part of us, Crazy Girls Squad. 안녕하세요, Crazy Girls Squad입니다. Segunda parte del tag. Second part. Segunda parte. ¿Por cuál íbamos? Canción que te identifique. Tú primero. A ver. En realidad hay varias. Pero ¿Cómo no? Pero no me identifica, ahora mismo no, pero antes sí, o sea, cuando estaba en la ESO, pues me identificaba mucho y esta canción última me daba fuerzas. La de BTS, la intro de Oh Are You Late Too. Porque yo tenía muchos problemas con mis padres sobre estudios. ¿Quién no? ¿Quién no? No, pero ya sabes cómo son mis padres. Sí. Mis padres son otro nivel, ¿vale? Sí, vale. La mía es la de So Far Away de Agus D, la que hizo con Suran. Porque no sé, toda la letra y sobre todo el principio es como... ya está, no hay más. O sea, si tenéis curiosidad, miraros la letra, ya está. No hay que explicar mucho, solo es ir leyendo la letra. Claro. Vale, pues sigamos. Canción que antes te gustaba y ahora detestas. Rocío me mata. La mía sería la de Replay de Shiny. O sea, sí, la puedo escuchar y de hecho cuando salió en Prodios, ¿no? Sí. O sea, yo, vale, pero es que luego veo el vídeo, escucho la canción y es como, la tengo que pasar en el reproductor porque no la puedo escuchar, no me gusta. Me resulta pesada y repetitiva, no sé. Sí, y en principio me gustaba bastante. Cuando Me parecen muy feos todos, ahí. Están muy prepuber todos. Pero me gusta la canción. Ay. Siguiente. No, te toca a ti. Yo le he dicho. No. Y Excite, yeah. Oh yeah. Oh yeah. A ver, en realidad hay varias. Porque antes me ponía canciones de despertador. Y las novias. Y luego cuando las escuchaba así, en plan, por la tarde, yo qué sé, pues me entraba mucha angustia y era como, quita esta canción, coño, y la quitaba. Pero esta no la he puesto nunca de despertador, pero antes me gustaba mucho y ahora la aborrezco mucho. Pobrecicas. Siguiente. Canción de tu disco favorito. ¿Tu disco favorito? ¿Empiezas tú? Empiezo yo. La mía es, por favor, mi disco favorito es Icon Welcome Back. Welcome Back. ¿Es el último? Es el primero, es el primero. debut. Pues es la de... No, es que estoy entre dos, me gusta mucho. Ese es tu disco favorito, pero Sí, la canción... la canción es... Es que no sé, si... No sé. Es que tengo dos. Estoy entre dos. Pues venga, me da igual. Es o Welcome Back o Today. Welcome Back. Se acaba así la canción. Qué bien. Me gusta mucho. Fíjate ya. La mía, el álbum obvio de Teen Top. Aquí... Todo de ahí coño de Teen Top, ya está, no hay más que hablar. El último disco que sacaron, el de High Five, a pesar de que no está Eljo. Lloro. Pero bueno, es lo que hay. Ya no va a estar más. Y la canción no es la de... no me acuerdo cómo se llama. Creo que es la de... Lofis. Sí, pues Lofis. esa no, la de What's Problem. Sí, no sé, me gusta cómo empieza. La escucho de empezar y ya me vengo muy arriba. Y me encanta. Siguiente. Canción que sepas tocar con un instrumento. ¡Ninguna! Yo sé tocar, pero no es... Yo igual sé tocar, pero no son de K-pop. Yo tampoco. Sabía... cuando vuelvo a aprender a tocar el piano, aprenderé canciones. Pero yo sabía tocar, o sea, sé tocar el bajo, pero no son canciones de K-pop, son de mi etapa anterior. Son de mi etapa anterior, en verdad. O sea, yo lo único que sé tocar son los instrumentos del colegio, porque te enseñan el xilófono, la flauta y un también poco el sabía. piano, porque mi madre me enseñó y tenemos en casa un piano, pero un poco más. Yo querría tener un piano en casa. A mí yo es que estuve dando piano hasta los 7 años y luego fue como, ¿no tienes piano en casa? Pues no vengas más a clase. Y yo, ok. Y para casa. Y ya se me ha olvidado, o sea, fíjate los años que hace de eso. Vale,
Siguiente. Canción que has cantado o te gustaría cantar en público. Yo he puesto canción que he cantado y canción que me gustaría cantar, pero la canción que he cantado no es K-pop. La canción que yo canté tampoco es K-pop. Pues nada. Pues las que nos gustaría. ¿Qué te gustaría? A mí, Wisun, Can We. Sí, creo que me ¿Sabes quién suena. es Wisun? Creo que me dijiste para otra cosa y me la descargué. No sé. Puede ser. Pues eso, Wisun, Can We. Que es balada. O sea, no sé por qué me da las baladas. Porque para ti son más fáciles. Yo quiero. Quiero la de BTS, la de Cyper, parte 3. Me encanta, o sea, de los Cyper es mi favorita. Después va la 4, pero la 3 es la primera. Y me la quiero aprender y me gustaría ir por la calle, en plan, bueno, por la calle o presentarnos en algún sitio, en plan... Y como es todo rap, pues soy feliz. I'm happy. No. Canción que te guste para conducir. No conduzco. Exacto, yo tampoco. Pero para cuando conduzcamos. El aleatorio del móvil ya está a tope. Ya, tía, pero una que te en plan que te haga siempre. No sé, de hecho yo puse esta porque me hizo gracia. Ya, yo luego pensé una así, en plan. Porque era como pega con lo de conducir, pero en verdad yo me iría descojonando. La de Bip Bip de B2B. Yo pensé una así, pero pensé la de Upacha, ¿dónde está? No, pero esas no son. Pero en verdad tú sabes que cuando tengas coche vas a poner el aleatorio del móvil. Hombre, y ya lo sé, está. eso ya lo sé, pero en plan, cuando te pongas estas dos, pues como que te sube más, en plan. Yo me voy a reír muy fuerte. La mía es la de Haze, la de Shut Up and Group, con Dean. Y Eric Nam, can't Help Myself con Loco. Ya se va a quedar la tontería de cada vez que digamos din. Siguiente. La de la infancia. Canción de tu infancia. Canción de la infancia. Yo he puesto... Es que la infancia... Es que en la infancia yo no escuchaba esto, lamentablemente. Yo tampoco. Yo he puesto la primera que yo recuerdo haber escuchado aún sin saber que era K-pop. Yo también. Como pensamos igual, madre mía. Qué bonito. Yo he puesto la del Gangnam Style porque tuvo mucho... ¿En serio? ¿Empezaste con la de Gangnam Style? No, yo no sabía que eso era K-pop. Escuché también la de... Tío, no me sale, la de Girls' Generation porque salió en la MTV y yo estaba viendo la MTV y fue como, ah, mira, pues eso me gusta. Y no... Hubo una época que Girls' Generation se hizo muy famosa. Sí, bueno, pues España y pues Marruecos. esa la escuché y la de Gangnam Style también porque... Pero no es de mi infancia, es de la infancia de mi hermana. Porque yo me acuerdo de ir por la calle con mi hermana haciendo Gangnam Style y éramos muy felices. Pero por la calle, tal cual. Le vamos a comprar el pan para Gangnam Style y ya está. La felicidad es fácil de conseguir. La mía es 21, la de... No sé si se llama así, la de Don't Stop the Music. No, esa no, esa es la de Fire. No, pues esa. Es que hay una que era como un anuncio de Yamaha. Y me salió, y yo antes, bueno, y sigo haciéndolo, me veo los vídeos por la miniatura. Si me gusta la miniatura, me escucho la canción, si no, adiós. Yo depende de quién sea. Depende de quién sea, si Y es... salía algo, era muy colorido, que salía una moto y tal, y dije, y ahí ya me empecé, ahí me metí en el K-pop. Qué bonito. Hace Muchos años, tú llevas más tiempo que yo. 5, 6, 7, hace 8 años. Wow. Cuando El doble que yo. Cuando vivía en Francia. Aquí la señorita que es una trotamundos. Siguiente. Next. Canción que quieres que suene en tu boda. No tienes. Sí, Sí tienes. está. The Best Present. The A ver, Rain. esa. Ah, The Rain. La- Ah, sí. O sea, Ah, amiga. es que creo que la vimos juntas Sí. y luego la escuché más veces y dije, Dios mío, yo me caso con alguien y me canta esta canción en mi boda y digo, ya está, ya puedo morirme a gusto. Ya puedo morirme a gusto. Tal cual. Y si no, pues que me la ponga. Si no sabe cantar, que me la ponga. No me Que te importa. traiga Rain y que te la cante. También me vale.
Me conformo con poco, como verás. Venga, a ver, la mía es la de Crush y Loco, la de Amado Kugon. Es que no es... Es una canción que hicieron en un programa que se llama Sugar Produce o algo así. Pues eso, que fueron ahí Crush y Loco y me encanta esa canción. Para ponerse en la boda ahí. Siguiente. Y mi hija, ¿qué? Canción que quieres que suene en tu funeral. Ninguna. Ninguna. No, tía, no es un momento para poner canciones. Ah, pues Yo creo. A mí me da igual. De hecho, si no hay funeral, mejor. ¿Qué? A ver, ¿para qué vas a hacer un funeral? ¿Para qué vaya a llorar la gente? Pues no, déjalos que estén en sus casas felices. ¿Para qué van a ir? Vale, yo pienso en una. Venga, si va, me ponen dila. eso, pues yo pienso en una. Venga, di una. La mía es la de Baek Ji-jeon con Son Ju-bin, la de Karo Sugil Abdar, la de Sebyok Karo Sug. No. Pues eso. La escucharemos aquí. Pues así, vale. Lenta. Me imagino. Hombre, también puede ser en plan, bueno, es un funeral, vamos a alegrar a la gente y pones una ahí... Sí. No sé. Canción que nadie esperaría que te guste. Ya le he dicho antes que era La en última. plan... Esta es la última. Que era en plan una que... no es que... no esperas que me guste porque no me gustan ese tipo de canciones. La de G... no sé si es G o GG. Es G. Pues G. De Girl' Generation. Generation. No me suelen gustar ese tipo de canciones, pero esa me gusta, esta galiza. ¿Y cuál era la otra que salen como de animadoras? Esa. Pero no me acuerdo del título. Es creo. Pues eso también. Pues esas me gustan y no suelen ser de las que me gusten, así que por eso están ahí. La mía es Hon Ji-jeon, Love Battery. Esa y la de... Yo no sé cómo se dice este grupo nunca. Sech Kies. La de Pom Heng Pomsa. No. Es que casi me carga la pobre. Es de... Esta salió cuando yo nací. ¡Tío! O algo así. Pues eso ha sido el tag de las 20 canciones. Lo de siempre, si queréis que sigamos haciendo reacciones, si queréis recomendarnos algún otro tipo de vídeo, que algún tag o alguna cosa que se os ocurra, los comentarios están abiertos a sugerencias, siempre. Always. Suscribiros, darle me gusta, seguirnos en las redes sociales y todo eso, y compartirlo, sobre todo compartirlo. Y ya, ¿no? No se me ha olvidado nada.